¿Qué tal, alumnos, colegas? Eh, Yendo específicamente a la evaluación de la asignación 1, yo sé que ya lo evaluamos, incluso le coloqué la nota, pero sí quería hacer algunas referencias este, generales a lo que muchos plantearon. Grosso modo, lo que yo quería y me parece importante es que ustedes tuviesen una lectura directa de cada uno de los cuerpos normativos. Eh, Creo que es más allá de leer la historia y saber cómo fue el desarrollo, la evolución histórica, que ustedes mismos tengan directo acceso a la lectura del artículo 206 de la Constitución del 61 para que leyeran, estuviese allí, y después compararla con el 259 y la diferencia entre una reacción y otra. Más allá de escuchar, de leer, perdón, o de ver qué es lo que opina un doctrinario o cómo lo menciona un comentarista de la ley, que ustedes mismos lean el articulado, ¿no? Que ustedes mismos lean las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia del 76. Entró en vigencia, por cierto, en el 77, pero es dictada y promulgada y publicada en Gaceta Oficial del 76. Entonces lean esas disposiciones transitorias directamente, lo vean, como que tengan el acceso directo, el contacto directo con esas normas y ustedes mismos reflexionen sobre eso. La historia es importantísima y sobre todo en el contexto educativo, eh, y bueno, ustedes muchos lo colocaron porque, por ejemplo, las bases legales del contexto educativo históricamente en Venezuela fueron la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia del 76 y eso mantuvo su vigencia, por lo menos a los efectos orgánicos de la estructura de la organización de la jurisdicción contencioso-administrativa hasta el 2010, porque ni siquiera con la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela en el año 2004, perdón, ni siquiera con eso se, 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 se sustituyó plenamente esas disposiciones transitorias. Entonces, o sea, saber esa historia es importante. Entonces, bueno, en esa reflexión muchos lo hicieron bastante bien. Lo que quería era eso, más lo que me interesaba es que ustedes leyeran esos cuerpos normativos, leyeran directamente los artículos relacionados, la estudiaran, la revisaran y vieran más o menos cómo es. Ninguno me hizo referencia, por ejemplo, o creo que no hubo referencias en la ley orgánica que acabo de mencionar de 2004 del TCJ, del desastre de esa ley. Esa ley no tenía ningún sentido, no tenía... Es una de las leyes más vergonzosas de nuestra historia, eh, eh, y entre las distintas razones por las cuales nos avergüenza esa ley en la historia venezolana, es por ejemplo que simple y llanamente se le olvidó al legislador en ese momento, en ese año, la existencia de las disposiciones transitorias de la ley que estaba derogando o que estaba supliendo o sustituyendo, perdón, ¿okay? Que era la ley orgánica de la Corte, que desde el 76 reguló y estructuró y organizó la jurisdicción constitucional, pues el legislador en el 2004 se le olvidó que existía eso allí, y simplemente no hizo desaparecer la base de estructura y organización de la jurisdicción constitucional administrativa, por ejemplo. Ni hablar del desastre nada más de la lectura, y eso sabemos por razones politiqueras, lamentablemente, salió esa ley así como salió. Pero bueno, ahí se modificaron muchas cosas. Por poner un ejemplo puntual, más allá de lo vergonzoso de esa ley, con esa ley, por ejemplo, entró en vigencia un principio que ya estaba en la ley orgánica de la administración pública del año 2001, que se los mencioné también, ninguno hizo mención de eso, se los comento, porque yo menciono la ley orgánica de la administración pública en 2001, porque en el articulado, honestamente no busqué el artículo, pero en uno de los primeros artículos estaba establecido los derechos de los particulares. Yo no creo que les mandé la ley, pero sí la pueden buscar
Si alguno lo quiere, me lo pide, yo les puedo enviar el PDF de la Gaceta Oficial, pero en la de 2001, Ley Orgánica de Administración Pública del 2001, que fue la primera Ley Orgánica de la Administración Pública. Recuerden que antes lo que había era Ley Orgánica de Administración Central, que la última fue modificada por Chávez en el 98, creo, 98, 99, finales del 98, principios del 99, si mal no recuerdo. Se hablaba de la Ley Orgánica de la Administración Central, y luego en el 2001 empezaron las leyes orgánicas de la Administración Pública. Cambio de denominación porque se abarcó tanto la central como la descentralizada. Históricamente, cuando salió la ley orgánica de la administración central, se pretendía que hubiese una ley orgánica de la administración descentralizada, pero nunca salió, que es donde se suponía iba a regularse todos los entes descentralizados funcionalmente, o los entes los entes públicos no territoriales. ¿Okay? Bueno, eso es historia. En fin, con la ley de la administración pública, que sí reguló y abarcó todo, tanto la central como la descentralizada, y toda la estructura de la administración. Incluso se incorporaron principios que antes no estaban en ninguna ley de organización administrativa. Esa es muy importante, esa ley, que la primera fue la del 2001. Con esa ley también se incorporó, en uno de los primeros artículos se estableció los derechos de los particulares, y entre esos derechos estaba el que pudiese acudir al contencioso administrativo, a pretender la nulidad de un acto administrativo sin agotar la vía administrativa. Ese era un principio que estaba establecido, y toda la vida fue uno de los clásicos requisitos de admisibilidad del contencioso, era el agotamiento de la vía administrativa. Bueno, ese agotamiento de la vía administrativa desde el 2001 había sido sentenciado por el legislador que iba a desaparecer como requisito de admisibilidad, cuestión de mucha importancia para el contencioso administrativo. Y bueno, pero hubo una disposición transitoria de la Ley Orgánica de la Administración Pública 2001 que estableció, creo que era la octava, pero no recuerdo bien, habría que revisarlo. Revísenlo si tienen interés. Que decía que ese derecho de poder ir al contencioso sin agotamiento de la vía administrativa, ¿okay?, se haría aplicable cuando entrase en vigencia la ley que regulara la jurisdicción contenciosa administrativa. Entonces, eso fue interesante porque desde el 2001 todos los administrativistas estábamos esperando, ¿verdad?, esa ley que regulara la jurisdicción, y muchos decían, bueno, la ley que regula la jurisdicción en ese momento era la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia del 76, ¿okay?, precisamente, que establecía como requisito, establecía el agotamiento de la vía administrativa como uno de los requisitos de admisibilidad, de pretensiones de nulidad. Entonces, cuando sale la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia del 2004, se dice, y hubo toda una discusión, bueno, con esa ley, esta es la ley que regula la jurisdicción. Y entonces imagínense que la ley que se suponía que sustituyó la ley que regulaba la jurisdicción, que era la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia del 76, viene la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia del 2004, que la sustituye, ¿verdad?, y que se supone es la ley que toda la vida regulaba la jurisdicción contenciosa administrativa, pero esa ley del 2004 no trajo disposiciones transitorias, y entonces realmente no reguló el contencioso administrativo, aunque sí regulaba los juicios ante la sala política. Entonces, digamos que sí lo reguló, pero de retruque, o sea, porque regulaba la sala política y la actividad y los procesos ante la sala política, pero obvió todo lo que era las disposiciones transitorias. Y bueno, en fin, pero la jurisprudencia sí asumió el criterio y dijo, sí, con esta ley del 2004, al no establecerse como requisitos de admisibilidad para ir a la sala política administrativa, para pretender la nulidad de actos administrativos, y ahí distinguir entre efectos generales y efectos particulares, como no establecía como requisito de admisibilidad el agotamiento de la vía administrativa, entonces la jurisprudencia dijo, entonces ya se entiende que entró en vigencia, ¿verdad?, ese principio, o ese derecho
de los particulares que establecía la Ley Orgánica de la Administración Pública de 2001, ¿ok? De no agotar la vía administrativa. Entonces, fíjense, desde 2004, con esta desastrosa ley del Tribunal Supremo de Justicia, cambió los requisitos de admisibilidad para el contencioso de nulidad en el contencioso administrativo, que básicamente es más propio del contencioso administrativo. Entonces, de mucha importancia, por eso que yo le mencioné la Ley Orgánica de la Administración Pública entre las normas, era importante eso. Bueno, realmente ninguno hizo referencia de eso, pero no importa, era ver si abarcaban un poquito esa parte. Pero bueno, yo se los acoto. Otra ley que les hice mención, que es de muchísima importancia en mi criterio, de la Ley del Estatuto de la Función Pública de 2002, ¿okay? Que también estableció todo un proceso judicial propio, que es el derecho funcionarial, el procesal, el contencioso funcionarial, dicen algunos, contencioso administrativo funcionarial, estableció todo un proceso que de hecho para mí es el mejor proceso judicial del contencioso, en mi criterio, es el de la función pública, que es oral, etcétera, verdaderamente oral, con ciertos principios, aunque honestamente yo siempre he dicho que para mí el proceso que está en la Ley del Estatuto de la Función Pública del año 2002 no es más que un refrito, en términos muy coloquiales, discúlpenme la expresión, del proceso oral, del procedimiento oral que está establecido en el CPC. Para mí es prácticamente vis a vis, o sea, es un calqueo, en mi opinión, uno de otro. Entonces, realmente no es una novedad, pero de entre los procesos administrativos, para mí el mejor es ese, ¿no? Bueno, pero con esta ley del Estatuto de la Función Pública sí tuvo un grandísimo impacto en el contencioso administrativo general, porque bueno, eliminó la ley de la carrera administrativa, que eso también suprimió el Tribunal de la Carrera Administrativa, que tenía la competencia en primera instancia del contencioso funcionarial, un tribunal colegiado, que pasó a convertirse en una competencia más de los superiores contenciosos administrativos. Con esta ley del Estatuto de la Función Pública, estableció su procedimiento, eliminó el Tribunal de la Carrera, y los 3 conjueces del Tribunal de la Carrera pasaron a ser el Juzgado Superior quinto, sexto y séptimo del contencioso administrativo de la región capital, y se redistribuyó territorialmente, digamos que se repartió territorialmente esa competencia del Tribunal de la Carrera Administrativa regionalmente en los distintos contenciosos administrativos regionales que existían para la fecha. Y bueno, a la par con eso se constituyeron 3 tribunales de transición, que luego pasaron a ser el séptimo, octavo y noveno, el octavo, noveno y décimo de la región capital. Y bueno, esos son los 10 tribunales contenciosos de la región capital que existen hoy. Pero también es importante, digamos en un término anecdótico, lo voy a plantear, en esta ley del Estatuto de la Función Pública, además de que se estableció la competencia de los juzgados superiores contencioso administrativo, que tanto fue así que la disposición transitoria de la ley del Estatuto de la Función Pública creó los juzgados superiores contencioso administrativo, quinto, sexto y séptimo, que para que tengan ese conocimiento, toda la vida los tribunales contencioso administrativos eran en lo civil, juzgado superior en lo civil y contencioso administrativo. En el caso de Caracas era el primero, segundo, tercero, después se constituyó el cuarto, pero con la ley del Estatuto de la Función Pública se cambió el nombre y ya no eran los juzgados superiores en lo civil y contencioso administrativo, como lo establecía la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia del 76, sino juzgado superior de lo contencioso administrativo. Fue el término que el legislador le dio al quinto, sexto y séptimo, que constituyó con los conjueces o con los despachos de los conjueces, de los 3 conjueces,
que conformaban el Tribunal de la Carrera Administrativa. Entonces, ese cambio de nombre es interesante, en mi opinión, una cuestión de historia, ¿no? Pero ahí hubo ese cambio, ¿no? Ya dejaron de ser civil y contencioso administrativo para pasar a ser contencioso administrativo. Entonces ya hay un cambio de término, ¿ok? Y además se hizo mención entonces de la Corte Suprema de Justicia como segunda instancia del contencioso funcionarial. Todo eso en la ley del Estatuto de la Función Pública, ¿no? Tres elementos importantes de lo que estamos hablando. Uno, un proceso propio, distinguido del que existía anterior, oral. El primer contencioso administrativo oral fue el funcionarial, ley del Estatuto de la Función Pública. Dos, cambios en cuanto a la eliminación de un tribunal colegiado, creación de otros tribunales, redistribución competencial y cambio de denominación de los contenciosos, que no es nada más un tema de nombre, porque, o sea, para que tengan una idea, el primero contencioso, o sea, en los civil y contencioso administrativo, conocía de causas civiles, o sea, se le distribuyen causas civiles también a ese superior. Con la ley de la función pública, con el cambio de denominación, ya los contenciosos administrativos no tienen competencia civil, ¿no? Formalmente ya sin duda, porque le quitaron el término civil al nombre, pues, ¿no? O esa palabra, ¿no? Esa frase. Cambiando lo que estaba establecido en las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia del 76. Y tercero, eso, el cambio del nombre, la redistribución de las competencias en los regionales, ¿okay? Se descentralizó territorialmente, si se quiere, se puso ese término, o se regionalizó, mejor dicho, las competencias del contencioso administrativo, y también estableció esas competencias legalmente hablando. ¿Por qué? Porque recuerden que en el 2002 sale la ley del Estatuto de la Función Pública, en el 2004 sale la nefasta ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, así es el nombre, larguísimo, esa ley de 2004, y cuando sale esa ley de 2004, sin las disposiciones transitorias, como ya les mencioné, de la ley orgánica de la Corte, todo el mundo pegó el grito en el cielo, porque entonces el contencioso administrativo no tiene fundamento, no tiene fundamento legal. La Corte Primera de los Contenciosos Administrativos desapareció. Eso es lo que muchos dijeron, y de hecho fue así, porque la existencia de la Corte era la disposición transitoria de la ley orgánica de la Corte, sale la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la deroga, no la mantiene, desapareció la Corte. Yo era uno de los que planteaba en tribunales, no desapareció. La ley del Estatuto de la Función Pública menciona expresamente a la Corte Primera de los Contenciosos Administrativos, ¿okay? Como competente en segunda instancia. Entonces, había un fundamento legal ínfimo, tangencial, pero estaba ahí. Había una ley que hacía mención de la Corte Primera de los Contenciosos Administrativos y de los tribunales superiores, ¿okay? Pero bueno, eso fue una situación, y por eso es que fue tan nefasta esa ley, porque realmente fue una situación bien triste y lamentable, en donde el contencioso administrativo se le movieron las bases y prácticamente se le vació de fundamento legal a su existencia. Y por eso entraron en vigencia todas estas leyes que tuvieron que dictarse, ponencias conjuntas de la sala político, en donde mantuvieron la existencia de los tribunales superiores de contencioso administrativo y las cortes. De hecho, la sala plena creó la Corte Segunda y todo eso fundamentaba eso. Claro, existían también otras leyes especiales. Estaba la ley, creo que no recuerdo si era Lopsimar, o había alguna, la ley de arrendamientos inmobiliarios también mencionaba algunas competencias de inquilinato, cosas así. Entonces sí, habían varias leyes que se mencionan en los contenciosos. Pero básicamente la razón de todo esto fue por la que se tuvieron que dictar esas ponencias conjuntas, estableciendo y manteniendo las competencias, y de hecho le sirvió para que la sala actualizara, y entonces cambió la cuantía al desaparecer la disposición transitoria. O sea, ella redistribuyó
las competencias por la cuantía, comunidades tributarias y todo eso, que es una novedad para el momento, ¿no? Entonces es importante esa ley del Estatuto de la Función Pública por esa deficiencia de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que por un lado le sirvió la ley del estatuto y por otro lado también dio pie para que cambiara o se eliminara ese requisito de admisibilidad de nulidad del agotamiento de la vía administrativa. En el caso de nulidades de actos de efectos particulares, él seguía ese criterio, esa distinción, ese criterio distintivo de los actos entre de efectos particulares y de efectos generales, ¿no? De la ley del Tribunal Supremo de 2004. Bueno, obviamente todo eso para que supieran un poquito de la historia. Yo lo que quería realmente era sus referencias, su reflexión, ¿no? Allí, de qué es lo que le llamaba la atención de la lectura directa de esos cuerpos normativos. Eso es lo que quería. Bueno, les agrego esas anécdotas, esos elementos allí que quizás por estar, digamos, que estar precisamente ejerciendo en el Poder Judicial, en el Contencioso Administrativo, en ese momento tuve la dicha, si se quiere, de pasar por esa experiencia y estar activamente metido allí en esa situación y haber vivido todas esas situaciones, ¿no? Y bueno, con la jurisdicción, la ley de la jurisdicción que ahorita tenemos, que obviamente también tiene sus modificaciones y sus cambios en el Contencioso Administrativo. Y bueno, para eso también les envié, con posterioridad les hice un anuncio y les envié unos PDF, unos escaneados de el Contencioso Administrativo hoy, de la pretensión procesal y el de comentarios a la ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativo, unos artículos de la profesora Daniela Urosa, en cuanto a la pretensión procesal. Allí quería que también supieran que ahí está se mencionaba mucho, por un lado, el tema de que el contencioso administrativo es de derecho procesal, algunos elementos importantes de la pretensión procesal que me parece importantísimo que lo manejaran, y ahí también se hacen menciones a algunas de los asuntos que estamos mencionando, ¿no? Para que supieran de esa situación histórica. Y ella menciona allí, en el caso del artículo más reciente, comentarios a la ley orgánica de la jurisdicción, ella sí hace sus críticas de esta nueva ley, pero lo que sí es indiscutible, y ella misma lo reconoce al final, es que bueno, mal que bien, con todas las fallas que pueda tener, es un gran avance para el contencioso tener por fin la ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativa, y eso es importantísimo y es algo que indudablemente es un beneficio para la materia. Bueno, que les vaya bien y espero continuar con algunos otros videos.